El tema es difusión a través de la membrana. Los integrantes son Marcos Lozado, Lizeth Lucero, Cristina Lucero, Magali Morocho, Nayeli Mosquera, Joana Nahua y Mónica Ortega. El transporte celular. El transporte celular es el movimiento constante de sustancias a través de la membrana celular. El transporte celular puede ser activo o pasivo. El transporte activo es el movimiento de sustancias a través de la membrana usando energía. El transporte pasivo no requiere de energía celular, depende de la energía cinética de las partículas de la materia, como pueden ser átomos y moléculas, que están en constante movimiento. En los sólidos, las moléculas vibran en un solo sitio. En los líquidos y gases, las partículas van de un sitio a otro al azar, en línea recta hasta que chocan con otras partículas y cambian de dirección. Transporte a través de la membrana. El transporte pasivo no necesita ATP, el transporte activo necesita ATP. En el transporte pasivo hay la difusión simple y la facilitada y la osmosis. La simple paso es el paso de iones de una mayor concentración a una concentración menor. La facilitada es el paso de moléculas con ayuda de proteínas transportadoras. La osmosis, paso de H2O de una región de mayor concentración a la de menor concentración, es hipotónica, hipertónica y isotónica. El transporte activo es la endocitosis y la exocitosis. En la endocitosis hay la pinocitosis, la fagocitosis. La pinocitosis son gotas de líquido por medio de vesículas, la fagocitosis son sólidos grandes. La exocitosis es la excreción y la secreción. En la excreción son materiales de desecho y la secreción son sustancias que necesitan trasladar a una célula o medio externo. La difusión. La difusión es el movimiento de átomos y moléculas de una región de mayor concentración a una de menor concentración. En el caso de un cubo de azúcar en un vaso de agua, la difusión continuará hasta que el azúcar esté diluida por completo en el agua. Una vez que esto ocurre, la concentración no cambia, las moléculas seguirán moviéndose, pero la concentración se mantendrá constante y a esto se le llama equilibrio dinámico. El gradiente de concentración es la medida de la diferencia de la concentración de una sustancia en dos regiones. La velocidad de la difusión es directamente proporcional al tamaño del gradiente de concentración. Cuanto mayor gradiente de concentración, mayor velocidad de difusión. El oxígeno y el dióxido de carbono pasan a través de los poros de la membrana celular por difusión. Las moléculas de oxígeno están altamente concentradas por fuera de la célula y se difunden hacia el interior de la célula. Las moléculas de dióxido de carbono se difunden en cambio hacia el exterior de la célula, donde está menos concentrado. Ósmosis. Es un tipo de transporte pasivo mediante el cual un disolvente, el cual el agua en el caso de sistemas biológicos pasa selectivamente a través de una membrana semipermeable. En la ósmosis, las moléculas de agua se mueven de una región de mayor concentración a una de menor concentración. En los organismos vivientes, el agua entra y sale de la solución a través de la ósmosis. La difusión facilitada. En la difusión facilitada se produce por la acción de moléculas transportadoras que permiten que las moléculas específicas puedan pasar al otro lado de la membrana celular. Las moléculas transportadoras son proteínas. La difusión facilitada comprende el movimiento de sustancias a favor de una gradiente de concentración. Las sustancias se mueven más rápido que en la difusión simple. La glucosa se mueve hacia los glóbulos rojos por difusión facilitada y se difunde mucho más rápido porque otros tipos de azúcares con propiedades parecidas, solo cierto tipo de moléculas se mueven por difusión facilitada. El transporte activo. Este es un proceso mediante el cual la célula utiliza energía para mover átomos y moléculas contra un gradiente de concentración.
Un ser humano en reposo utiliza de 30 al 40% de toda su energía para el transporte activo de materiales hacia las células. El transporte de algunos materiales hacia adentro y hacia afuera de la célula ocurre contra un gradiente de concentración. Para esto, la célula usa energía para mover sustancias desde regiones de baja concentración hasta regiones de alta concentración. Tenemos a la endocitosis y a la exocitosis. Aquí las células tienen otras formas de pasar moléculas pequeñas y grandes, grupos de moléculas y estas células enteras a través de la membrana celular. La endocitosis es el proceso mediante el cual las células obtienen materiales que no pueden pasar a través de la membrana celular. Aquí tenemos dos tipos, que es la pinocitosis y la fagocitosis. En la pinocitosis, la célula adquiere células pequeñas o gotas de líquidos. La partícula que va a entrar se pega a la membrana de la célula. La membrana se invagina y forma un canal fino. La partícula cae al fondo del canal. A la parte inferior del canal se desprende del resto de la membrana celular y forma una bolsita llamada vesícula. La partícula se transforma en una partícula separada dentro de la célula y es digerida por la célula. En la fagocitosis, los materiales sólidos grandes entran a la célula. Se ha observado la fagocitosis en algunos organismos celulares y en algunas células animales, como los glóbulos blancos. La membrana celular se extiende y forma pseudópodos que rodean al material. La célula rodea el material en una bolsita, la cual se separa de la membrana y se convierte en una vesícula grande que se mueve hacia el citoplasma. Las vesículas que se forman en la fagocitosis son mucho más grandes que las que se forman en la pinocitosis. La exocitosis es la salida de las células grandes o grupos de moléculas del interior de la célula. Los materiales que salen pueden ser desechos, secreciones útiles llevadas a la membrana celular por el aparato de Golgi. Y la vesícula de secreciones se mueve hacia la membrana celular y se funde con la membrana, que se rompe en el sitio liberado en el contenido de la vesícula. Materiales para hacer el experimento del tipo de soluciones. 3 vasos, una papa, sal, una jarra de agua para colocar en cada vaso. Vamos a colocar agua hasta medio vaso en cada uno de los vasos. En el primer vaso vamos a colocar 3 cucharaditas de sal. En el segundo vaso vamos a colocar una cucharadita de sal. Y en el segundo vaso no colocamos. Después que ya pusimos la sal, procedemos a mover cada vaso. Y como en el tercer vaso no pusimos nada, queda como esta agua normal. Procedemos a colocar las rodajitas de papa en cada vaso. Y lo dejamos 2 días para observar el resultado. Resultado de las soluciones. Como podemos ver aquí en el primer vaso tenemos la solución hipertónica. Podemos decir que la solución hipertónica tiene un movimiento neto de agua hacia afuera de la célula. En este resultado la célula disminuye su tamaño arrugándose por deshidratación. Como podemos ver aquí, el pedacito de la papa está arrugada. En el segundo vaso tenemos la solución isotónica. La solución isotónica es aquella que tiene concentración de soluto que es igual dentro y fuera de la célula. En hematología podemos decir que tiene la misma concentración de sales en los glóbulos rojos. Es decir, la célula tiene un equilibrio. Como podemos ver en esta tajada de papa, la papa se encuentra normal.
no tiene no se ha arrugado, nada. En el tercer vaso tenemos la solución hipotónica. La solución hipotónica es la que tiene mayor concentración de soluto en el interior de la célula, en la que ella habita. Es decir, la célula se hincha de agua y explota. Como podemos ver en esta rodaja de papa, la papa se encuentra más grande que las otras. Es decir, esto es por lo que ella ha absorbido el agua y puede explotar. Eso es todo con respecto al experimento que he podido realizar. Gracias.